Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco. Soy un profesional en turismo con más de 10 años de experiencia en este hermoso campo. Hace mucho tiempo que no publico contenido dentro de mis redes sociales y este video lo he decidido grabar sobre todo para YouTube, hablando de varios temas importantes, sobre todo relacionados a mi carrera profesional que es el turismo. Yo obtuve mi título en el año 2012 y desde allí he venido teniendo varios trabajos. Comencé trabajando desde diseño gráfico y luego ya decidí irme a la ciudad de Quito para especializarme como guía nacional, estudiar un poco más de historia, de biodiversidad, de arte ecuatoriano, lo que me complementó y me abrió totalmente la mente. Desde acá, desde la Universidad de Tulcán, pues estudiaba temas administrativos, temas netamente turísticos, Sabre, Amadeus, operación turística, operación hotelera, gastronomía, un poquito tal vez del tema de administración pública. Y ya me fui a complementar a la ciudad de Quito con el tema de arte, de historia, fortalecer el idioma inglés. Y me ha gustado también el tema de la creación de contenido, contarles un poco. Este video nació porque hace un par de horas una amiga justamente me llamó para entrevistarme en inglés para un trabajo de la universidad. Y después de eso recordé muchísimas cosas, me hizo recordar el por qué seguí el tema de la guianza turística. Me tildarán o me tildaron como un loco. Primero, al no decidirme por una carrera tradicional, cuando yo ya salí del colegio, pues obviamente en esa época cuando yo me gradué, estoy hablando de hace 20 años atrás, en el año 2006, todavía se trabajaba con el tema de especialidades, físico-matemático, sociales, informática, contabilidad en algunos casos, en otras instituciones y en el colegio donde estaba también había químico-biólogo. Si muchos de los millennials, nacidos a finales de los 80, principios de los 90, me darán la razón, que pues obviamente en esa época teníamos este sistema, ¿no es cierto?, de especialidades. Entonces yo me gradué como químico biólogo. Pues obviamente mi formación desde el colegio iba más inclinado hacia el tema de la química y hacia el tema de la biología, la anatomía, pues sí, obviamente lo más directo hubiera sido convertirme en doctor, en odontólogo. Cuando fui muy pequeño, lo he conversado algunas veces con algunos amigos, tal vez en algún video, tal vez tenía esa tendencia a ser doctor, porque pues en la escuelita nos enseñaban que los doctores hacen esto, que los doctores hacen el otro, que curan a la gente y que ayudan. Y tal vez por eso me sentía bastante atraído al tema de convertirme en un doctor. Sí, más no era por, digamos que a mí me nacía convertirme en doctor, pero nunca pasó, nunca lo hice, nunca me metí a estudiar eso, los respeto muchísimo. Tengo mis amigos de la infancia que ellos estudiaron medicina, estudiaron odontología, se convirtieron en grandes doctores. Otra de las ramas que muchos jóvenes optan ingresar al ejército ecuatoriano o a la Policía Nacional. Son por supuesto profesiones valiosísimas, pero no me llamaba la atención en realidad. Hace muchos años yo recuerdo que me enfermé mucho, me enfermé del estómago, del hígado, no sé qué tenía en realidad y tenía que estar con bastante medicina, tenía que ponerme sueros. Entonces venía justamente una señora a la casa a ponerme sueros y en todo el malestar que yo tenía ella me decía, vea, mijito, métase a ser policía y sabe que va a ganar 2 mensuales, no sin desmeritar, sin despreciar a nadie. Ella me lo decía en esas palabras, pues, y yo en lo convaleciente que estaba, pues ni siquiera podía responderle todo lo que tenía dentro, todo lo que quería, ¿no? Afortunadamente no lo hice porque no era nada bueno lo que pues yo le quería decir a ella. Yo estaba convaleciente, me estaba poniendo suero y ese rato me viene a decir ese tipo de cosas. Entonces, pues para nada me incliné ni por la vida militar ni por la vida policial. Yo vengo de una familia bastante humilde, he sido afortunado obviamente con el cariño, con el amor. Nunca me ha faltado techo, nunca me ha faltado comida, pero sí nos ha faltado recursos. Entonces, con mi madre solemos hablar muchas veces de que si hubiéramos tenido más dinero, tal vez hubiera ingresado de oficial o hubiera seguido ni sé qué, ni sé cuánto, pero el hubiera no existe, entonces no vale la pena estar elucubrando y pensando en lo que pudo haber sido cuando nunca fue. Simplemente me metí a trabajar en una empresa de mensajería, recuerdo, porque quería ganar mi dinero, tener un poco de recursos. Entonces yo recuerdo que me metí a trabajar
en una empresa de mensajería bastante conocida. Entonces resulta que con mi madre nos fuimos a la ciudad de Tulcán. Nos decían se va a abrir una nueva universidad. Si quieren vayan, averigüen a ver si les gusta, no les gusta, si tienen las carreras que ustedes necesitan y listo, nos fuimos a averiguar. Y recientemente, ¿no? Hace un par de días, justamente pasábamos por ese lugar donde fueron las primeras oficinas de la universidad que apenas estaba abriendo en ese tiempo, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Ingresamos, me acuerdo en esa época, y tenían un escritorio, ahí estaba la secretaria y algunas personas más. Nos dieron la bienvenida, ¿cómo están? Vengan. Tenemos las carreras, me acuerdo yo claramente, habían 4 carreras específicamente cuando empezó la universidad. Administración de empresas, agropecuaria, comercio internacional y turismo. Administración de empresas, a mí se me vino a la mente el tema de hacer cuentas, el tema de contabilidad. La verdad nunca tuve mucha afinidad con los números. No quiere decir que soy malo con los números, pero nunca me gustó dedicarme de lleno a ese tema. Vaya sorpresa, ahora estoy administrando un proyecto turístico que ya les voy a comentar más adelante. Comercio internacional, para nada, dije, no tengo la menor idea de lo que es eso, de lo que hacen, ni cómo yo lo aplicaría luego como profesional. Agropecuaria, vivo en una ciudad pequeña, claro, he estado en contacto con el tema rural, pero nunca había trabajado ni tenido cercanía con fincas agropecuarias, fincas ganaderas o fincas de cultivo, para nada. Y oh sorpresa, ahora, en estos últimos 2 años, he aprendido bastante de ganado lechero y he aprendido también de la siembra y cosecha de la papa, sobre todo. Vaya sorpresa de lo que nos da la vida, ¿no? Las vueltas que nos da la vida. En esa época no lo elegí. Entonces, la única carrera con la cual yo sentía mucha más afinidad, sobre todo por la conservación ambiental, no tanto en ese momento por decir voy a viajar, voy a conocer, sino sobre todo por la conservación ambiental, que a mí me atrajo mucho, me atrajo bastante el tema de conservación ambiental. Entonces, al mencionar ecoturismo, pues dije yo aquí me voy a inscribir. ¿Seguro te vas a inscribir? Me dijo mamá, sí, me voy a inscribir ahí, me parece una carrera bastante interesante. Yo no esperaba durar ni siquiera 2 semestres. Dije, capaz al segundo semestre no me gusta, me retiro y me voy a trabajar. Me voy a trabajar a mensajería o me voy a trabajar de chofer o en cualquier empresa, ¿no? Pues resulta que los primeros semestres estuvieron bastante complicados hasta adaptarme, porque salí apenas del colegio, ¿no es cierto? Y adaptarme a la universidad sí fue un poquito complicado los primeros meses, sobre todo porque en esa época nosotros no sabíamos manejar muy bien el tema de informática. En informática yo recuerdo bastante bien que solíamos manejar el tema de WordArt. Estoy seguro que eso ya ni se ocupa hoy en día. Manejábamos el tema de prender, apagar la computadora, básicamente Microsoft Word y básicamente Microsoft PowerPoint en esa época. Poquito, muy poquito. No estaba tan avanzada la tecnología. Estoy hablando que informática me darían en el año 2003, 2004, 2005 y tenía unas 5 computadoras como para unos 20 estudiantes, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces tendríamos que estar unos 5 estudiantes en cada computadora y estábamos viendo Microsoft Encarta. No, el que recuerde eso, estamos hablando ya de la época de los dinosaurios, hablando tecnológicamente, hace más de 2 décadas. Y es increíble cómo dio el salto tecnológico, ¿no? De la del Microsoft Encarta, que venían unos CDs y en cada CD venía un paquete de información y cada cierto tiempo eso lo actualizaban. Entonces se instalaba Microsoft Encarta en las computadoras y ahí podíamos consultar. Era una especie de proto internet, ¿sí? Porque, o sea, básicamente las computadoras todavía no estaban conectadas al 100% al internet. Entonces no es que podíamos acceder a toda la información que existía en las páginas web como existe ahora, sino que teníamos que instalar Encarta y del Encarta, pues obviamente el conocimiento era bastante limitado. Sí, ahí más o menos eso solíamos aprender. Entonces cuando llegué a la universidad, pues fue bastante complicado.
adaptarme porque nos pedían ya un poco más de tareas avanzadas, hacer informes y hacer presentaciones en PowerPoint. Entonces yo recuerdo que iba a un local de computadoras y al principio yo pagaba para que me ayuden a hacer eso porque yo no podía. Y de la necesidad de lo que en realidad estas chicas que trabajaban haciendo las diapositivas, hacían unas diapositivas que la verdad no me gustaban mucho. Y al momento de presentar, pues sentía que no era algo que yo había hecho, sentía que podía hacerlo mejor. Entonces poco a poco dentro de la U también me fueron enseñando un poco más a manejar estas herramientas y obviamente ya después lo pude manejar mejor. Entonces cada una de las cosas que yo he ido aprendiendo ahora me doy cuenta que han sido en base a la necesidad. A mí no me gustaba el tema de los números, pero sin embargo por la necesidad tuve que aprender. A mí no me gustaba el tema informático, tal vez porque no me inculcaron desde el principio. Pero luego, ya poco a poco lo fui desarrollando y fui aprendiendo. Entonces iba yo un poquito más allá de lo que me enseñaban. A mí me gustaba ir un poquito más allá, aprender un poquito más. Siempre, 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 siempre he sido así, aprender un poquito más de lo que me enseñaban. Ya luego me enseñaban bases de datos en Access, Excel y las fórmulas que todo el mundo odia, esas fórmulas de Excel, pues también ya tuve que aprenderlas sí o sí. Luego me sorprendió bastante la carrera, fue bastante técnica desde el principio. Ya en los primeros semestres comenzábamos nuevamente a recordar temas de matemática, temas de factoreo, que no me gustaba mucho en el colegio, pero tuve que aprenderlas luego ya en la universidad. Y luego comenzamos a tener matemática financiera, contabilidad, justamente lo que no quería, pero me lo daban, era una carrera bastante técnica antes. Ahora ya creo que la malla curricular ha cambiado totalmente. Y las matemáticas eran bastante duras. Sí, era una ingeniería, básicamente. Entonces sí me costó bastante y tuve que ponerme las pilas para las matemáticas. Y a veces cuando uno es joven no entiende el por qué a uno le enseñan matemáticas. Luego ya va comprendiendo un poco más. Porque la base de mucho del conocimiento está en las matemáticas. Nos guste o no nos guste, muchísimas de las cosas son en base a matemáticas. No solamente sumar, restar, hacer las cuentas, sino ya ir un poco más avanzado, hacer ecuaciones diferenciales, etcétera. Muchos me entenderán. Y sobre todo a ayudarle a nuestra mente a desarrollar ese tema crítico, ¿no? Ese tema analítico, a desarrollar mucho más nuestra mente y nuestro cerebro. Súper interesantísimo, pero súper difícil los primeros semestres. Entonces como que yo me enfocaba más en esos temas técnicos y no van a creer pues que en los primeros semestres, en las materias más fáciles, yo casi me quedo, o sea, yo casi pierdo los semestres en las materias más fáciles, supuestamente, ¿no? Como geografía o como historia, eh, que parecen algo bastante simple, pero que yo no lo había abordado hasta ese momento, no lo había abordado mucho. Sí, porque yo era más de tema de fórmulas químicas, el tema de tal vez matemáticas, tal vez física, ¿no? Un poco más de ciencia dura, digamos, más de biología, que de temas de ciencias sociales. Vaya sorpresa, después de muchos años me vuelvo guía de turismo y me vuelvo casi un experto en historia y arte del Ecuador. Qué contradictorias o qué locas que son nuestras vidas muchas veces, ¿no? Uno tal vez eh, piensa en unas cosas, pero la vida nos lleva por caminos bastante complicados, bastante diferentes diría, ¿no? En este caso. Bueno, pasaron 1, 2, 3, 4 años, 5 años y estaba a punto de graduarme. Vaya sorpresa. Lo logré. Pude quedarme en la universidad y al final pude realizar mi tesis y pude ser la primera generación
de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en graduarse, entonces obtuve mi título como ingeniero en turismo y ecoturismo. Suena bastante extraño esta combinación, pero en realidad sí es una ingeniería porque sí nos daban un montón de cosas y materias técnicas desde el principio. Ahora ya la denominación cambió, han cambiado la malla curricular, pero la formación que tuvimos en el inicio sí era bastante técnica, bastantes fórmulas, bastante biología, bastante química, matemática, contabilidad, y luego los programas informáticos ya más avanzados, Sabre, Amadeus, fórmulas avanzadas de Excel, Access, bases de datos. Era una locura todo el conocimiento que se tenía, ¿no? Y ahora que lo pienso en retrospectiva, hubo mucha gente, ¿no? Hubo muchas personas que ingresaron a la universidad, pero muy poquitos fuimos los que logramos salir y obtener un título profesional. En esa época parecía bastante fácil, pero a la larga no lo fue. Una locura completa viéndolo en retrospectiva, ¿no? Haber estudiado esto y luego ver que nuestra provincia del Carchi lamentablemente todavía no está lista, no está preparada para este tipo de profesionales. Es bastante complicado encontrar trabajo si no es en la parte pública. En la parte privada hay poquísimas empresas dedicadas específicamente al tema turístico, incluso ahora que ya han pasado casi 2 décadas, es muy complicado encontrar trabajo. Entonces de ahí viene la necesidad de que uno se gradúa y tal vez no termina trabajando en lo que estudió, sino que le toca dedicarse a otras cosas. En alguno de los proyectos que a mí me pidieron dentro de la universidad era crear un proyecto turístico. Me acuerdo que con una compañera y otro compañero creamos un proyecto para un lodge, ¿no? Y teníamos que hacer el plan de negocios y no tanto el plan de infraestructura, porque eso ya es más tema arquitectónico y de ingeniería civil, sino más el tema de planificación, que cómo lo vamos a hacer, el tema de actividades, precios, y empezaba el marketing también, ya desde esa época. Entonces, desde hace muchos años atrás a mí me han perseguido este tema de proyectos de alojamiento turístico rural y ahora la vida me trajo al proyecto Finca San Pedro. Entonces es algo increíble lo que ha ido pasando a lo largo de mi vida personal y de mi vida profesional también. Bueno, me había quedado en el tema de que muchas personas no lograron graduarse. No recuerdo el nombre ya. Había una chica, había una compañera que llegó a estudiar, ¿no? Que llegó a estudiar como cualquier chica del colegio, todo bien, tranquilamente. Y pues resulta que estaba en una clase de biología o ecología, no recuerdo muy bien, pero el tema que estábamos tratando era bastante técnico, estábamos hablando de fórmulas, capacidad de carga, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero era bastante técnica la clase. Y el que era profesor en esa época de esta materia, ahora es rector de la universidad. Quienes conozcan la universidad sabrán de quién estoy hablando. Y este man sí era bien tajante, le gustaba que todo quede bien. Y cuando no le prestaban atención, pues rápido, ya no me están poniendo atención. Listo, entonces yo creo que está todo comprendido. Saquen una hoja, guarden todas sus notas, eh, papel y esfero, o lapicero, o lápiz, como le digan en su país, y a prueba, test, en ese ratito. Entonces, de las clases anteriores, de lo que nos había dado, listo, a ver, preguntas, ta, 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 ta. 5 o 10 preguntas. La calificación, si no estoy mal, era sobre 10 puntos. Entonces, digamos, eran 10 preguntas, entonces cada pregunta valía un punto. ¿Sí? Y obviamente si tenías menos de 5 te jalabas la materia. O al menos esa prueba te iba a bajar absolutamente todo, ¿no? Y era uno de los métodos que él tenía,
para que pongamos atención, porque luego pues obviamente tú ya tienes miedo y no vas a estar haciendo otras cosas. Y luego él se enojó muchísimo, 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 que no le prestamos atención y que estamos haciendo las cosas mal. Y con esta chica que no recuerdo el nombre, más o menos recuerdo el físico. Entonces se enojó muchísimo y le dijo, o sea, si tú estás acá, estás quitándole el puesto a otra persona que tal vez pudo haber estado aquí, pudo haber estudiado. Tú solamente vienes y te sientas y calientas el puesto y no te mereces estar aquí. Y si no vas a cambiar de actitud, yo no te quiero ver la próxima vez en mi clase. Y le acabó de hablar. O sea, prácticamente la insultó, pero sin utilizar nada de malas palabras, enfrente de toda la clase. A muchos de nosotros nos ha pasado eso. A mí me ha pasado eso, que me han llamado la atención fuertes dentro de una clase, pero luego yo vuelvo a la clase. Entonces, sorpresa, la chica nunca más la volví a ver hasta el día de hoy. Ya ha pasado casi 2 décadas y nunca más yo la volví a ver. Desapareció completamente. Pues ese día salió de clases y desde ahí nunca más yo le volví a ver. No sé qué fue de la vida de ella, si se puso a estudiar otra cosa o no sé qué. No la volví a ver nunca más en mi vida. Entonces así de recio era este profesor, pero pues a la larga eso nos fue forjando el carácter, ¿no? Y nos fue sacando adelante. Desde esa época, desde 2011-2012, que yo escribí mi tesis, casi me demoré 2 años en escribir mi tesis de turismo comunitario, no he vuelto a escribir más hasta este año 2026. Yo quedé, eh, digamos, quieto con el tema de investigación científica, porque fue muy difícil, fue 2 años que yo dediqué de mi vida a escribir una tesis. No me acuerdo, creo que tenía 400 páginas y tenía que revisar página por página y tenía que aplicar normas APA y tenía que aplicar bibliografía y tantas cosas. Y que a mí no me quedó ganas ya para hacer absolutamente nada más. Muchas de mis compañeras y compañeros estudiaron maestrías, apenas se graduaron estudiaron maestrías. Yo decidí no hacerlo, hasta el día de hoy no he estudiado ninguna maestría. No sé si más adelante tal vez lo haga, pero en ese momento yo no, hasta este momento no he estudiado ninguna maestría. Lo que he hecho es tener experiencia en mi campo. Eh, Tal vez, ¿no? Y creo que pasa en muchas carreras profesionales. Estudiamos una cosa y terminamos trabajando en otra cosa bien distinta, bien diferente. Muchas de ellas tal vez se quedaron como asistentes administrativas o trabajando dentro de la biblioteca o, o no sé, no teniendo otros puestos diferentes. Por momentos tal vez tener una operadora de turismo, tener una pequeña empresa, cerrar, luego volver al tema público, trabajar en el municipio. Eh, y pues yo ya después de lo que les estaba contando justamente de este tema del Lodge, que teníamos este proyecto ya en los semestres finales. Yo me fui a la ciudad de Tulcán y quería hacer, ahora sé que se llama un render, ¿no? Que pues tú tienes una idea de cómo quieres que quede una obra civil, cómo quieres que quede un lodge, un glamping, etcétera. Y con programas especializados muy potentes, el plano lo elevas a 3 dimensiones para que se pueda ver cómo va a quedar al final. Entonces yo buscaba por todas partes y nadie me daba con lo que yo quería hacer. Iba donde ingenieros, iba donde arquitectos y las sumas para hacer eso eran exorbitantes en ese momento y casi muy pocas personas sabían hacer un render de los planos arquitectónicos. Me fui investigando, fui averiguando de algunos programas. Tenía una computadora de viejita, HP me acuerdo, Core i3, bien antigua. Entonces quería yo por mi cuenta aprender a hacer ese tipo de renders, a manejar ese tipo de softwares avanzados y no lo logré. Entonces esa fue la pauta, no para aprender
a diseñar en 3 dimensiones, sino para aprender diseño gráfico. Entonces, pasamos ese proyecto, no presentamos el render porque no era algo obligatorio, sino que nosotros queríamos darle un plus al proyecto, ¿no? En hacer un render. Al final no lo hicimos, simplemente presentamos diseños de cómo nosotros visualizábamos el Lodge. Era simplemente un proyecto. Pasamos de ahí y de ahí es que yo me inmiscuyo y por mi cuenta yo comienzo a ver. No estaba tan desarrollado todavía el tema de tutoriales en internet, pero solían vender unos discos, unos DVD, en los cuales venían cursos ya esquematizados para manejar los diferentes programas. Y ahí me puse a estudiar Photoshop, me puse a estudiar Illustrator, InDesign y todo el paquete que tiene la empresa Adobe. Hasta el día de hoy existe esta, pero ya se maneja de manera diferente. Pues obviamente ya hay cursos online, ya no es como antes. Entonces yo recuerdo clarito que buscaba en internet y había un chico de Quito que justamente vendía esos cursos o revendía esos cursos. Entonces, digamos, habían instructores de otros países que grababan estos cursos y luego los distribuían en formato físico, en CD, en DVD para videos. Y luego estos eran revendidos. Entonces yo compraba esos cursos y aprendí muchísimo. Aprendí ahí básicamente por mi cuenta, con videos tutoriales, a hacer diseño gráfico. Yo, sorpresa, me gradué y comencé a trabajar acá en la ciudad de San Gabriel en un local de computadoras haciendo diseño gráfico. Vaya sorpresa, ¿no? Que es la vida, haciendo diseño gráfico. Voy a tomar un poquito de agüita, esto voy a cortar obviamente, ¿no? Bueno, y trabajé un par de años haciendo diseño gráfico. Me fue bastante bien, aprendí mucho. Todas las cosas que yo aprendí las pude aplicar, pero me cansé y decidí irme a la ciudad de Quito, aventurarme simplemente eh, y buscar nuevos horizontes, ¿sí? Diferentes. No quería quedarme toda la vida haciendo diseño gráfico y quería aprovechar mi profesión, que ya la tenía yo. Ingenuamente tal vez buscar trabajo en empresas grandes, en hoteles de cadenas súper reconocidas, fue bastante difícil y ahí es cuando uno se da contra el piso, ¿no? Se da contra el mundo, se estrella. Porque yo recuerdo que fui a una cadena hotelera bastante reconocida, un hotel que está en la avenida 12 de octubre, en la ciudad de Quito, cerca de la Plaza Artigas. Quienes conocen Quito ya sabrán de qué hotel estoy hablando. Y eh, tenía una entrevista. No recuerdo muy bien cómo es que consigo esa entrevista, pues, por internet, y la entrevista me la hicieron en inglés. Entonces fue un golpazo para mí, pues yo pensaba, asumía que tenía yo una suficiencia en inglés, que había estudiado acá también en la universidad, que era un requisito de hecho para poder graduarse. O sorpresa, no podía hablar bien inglés. Y me daba contra el piso porque obviamente uno va con otras expectativas, ¿no? A la gran ciudad y luego ves que no ha sido suficiente, que necesitas más. Iba de empresa en empresa y, y fue bastante complicado, ¿no? Encontrar algo. Luego encontré esta universidad pequeñita, pero muy bonita, muy especializada en turismo sobre todo, Universidad de Especialidades Turísticas. Y me inscribí. Ahí también me hicieron la prueba de inglés, supuestamente, pasé, no pasé. Y empecé a estudiar ahí. Ahí fue donde me especialicé mucho más en historia de arte del Ecuador. Eso fue lo más principal, eso fue lo fundamental que estudié allá. Porque obviamente desde acá, desde la Universidad de Tulcán, conocía ya mucho de administración, conocía de temas de operación turística, de temas un poco de administración pública tal vez. Em, pero ya estando allá
en Quito, fue ya complementar toda esta formación que yo llevaba ya desde acá, desde mi provincia del Carchi. No, y sobre todo entrar directamente a la industria turística, sí, porque al estar en la ciudad de Quito, al estar en una universidad que se especializaba directamente en turismo, fue mucho más sencillo enrolarme ya en empresas para practicar, para hacer operación, para hacer reservas y enrolarme ya para lo que terminé convirtiéndome en muchos años, ¿no? Guía de turismo. A la par estudiar inglés y complementar toda esta formación. Entonces, más o menos este es un breve contexto, sí, así más o menos resumido de mis años de estudio y de carrera profesional, lo que me han traído hasta donde estoy ahora. Sí, desempeñándome en esta parte de administración turística de un alojamiento rural acá en la provincia del Carchi, en el cantón Montúfar. Formarme como guía, increíble. Uno abre la mente, abre los ojos, porque aprender de historia del Ecuador, aprender del arte, eso te abre la mente completamente. Es súper bonito, súper increíble el aprender nuestro contexto histórico, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo nos proyectamos hacia el futuro, los personajes históricos que nos precedieron, las mentiras históricas que nos han dicho en la escuela, el claro ejemplo de Abdón Calderón, el héroe niño, que en la escuela, en el colegio lo endiosamos, pero él fue un humano más. Y nos cuentan que él murió, que un balazo en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, en la pierna, en la otra pierna, y que a él no lo podían matar y que fue un héroe. Sí fue un héroe, estamos seguros que sí, pero también fue un humano que fue susceptible a este terrible tema que es la guerra de independencia, y según los documentos históricos él falleció de disentería en el Hospital San Juan de Dios un par de días después de la batalla del 24 de mayo de 1822. Entonces, eso no lo dicen los libros de historia que nosotros aprendemos en la escuela o en el colegio. Entonces es increíble ver esos pequeños detallitos históricos, de esos contextos, de cómo se fue formando la patria y de todo este contexto, ¿no? De que a nosotros nos han dicho estas algunas mentiras históricas para que se pueda formar una patria, para que se pueda formar el Ecuador. No, justamente estos días o el día de ayer estaba viendo un documental bastante interesante que ha salido en un canal de televisión hace muchos años atrás, creo que hace 20 años, en donde no claramente está el profesor de historia y la alumna de la estudiante, ¿no? De historia. Entonces, ellos, el recurso dramático de ellos es que entran en la historia, o sea, los dos están conversando justamente de estos temas de independencia, de estos temas de la batalla de Pichincha, del 10 de agosto, del primer grito de independencia, y no solamente se queda en una conversación, sino que van entrando a la historia. ¿Sí? Lo hacen actuado con algunos personajes, con algunos actores que hacen de los personajes históricos, de José Mejía Lecrica, Manuela Cañizares, Eugenio Espejo, y van recorriendo las diferentes épocas y me pareció interesantísimo cómo eh, se meten literalmente dentro de la historia, ¿no? Y van ellos, el historiador y la estudiante, metiéndose en la historia, asumiendo que viajaron en el tiempo y están en 1746, en 1780, en 1809, cuando se dio el primer grito de independencia, en la masacre del 10 de agosto, del 2 de agosto de 1810, hablando también de la batalla de Pichincha en la hacienda Chillo Compañía. Entonces me parece bastante interesante y abre la mente muchísimo, ¿no? A entender un poquito más nuestro contexto histórico como ecuatorianos y como latinoamericanos, por supuesto. Entonces desde ahí, eh, increíble, increíble estudiar historia y tener todo, todo ese contexto, ¿no? Abrir
la mente, abrir muchísimo, muchísimo la mente. Entonces, es buenísimo irnos nosotros a estudiar a otras ciudades, sobre todo a ciudades grandes, para tener todo este contexto y esta oportunidad de enrolarse en empresas grandes y trabajar realmente en lo que a uno le gusta. Empecé igual desde abajo, trabajando en esta empresa de turismo, hacía solamente los city tours, es el bus de 2 pisos de Quito, muchos ya sabrán de cuál estoy hablando. Eh, y como todo proceso, ¿no? Cuando uno se empieza es bastante complicado entender todos los procesos que se lleva, pero luego ya se aprende y conforme uno va demostrando eh, la capacidad, las habilidades que uno tiene, pues le van dando más tours, va saliendo mucho más y conociendo mucho más. Una cosa es estudiar frente a una computadora o estar en un aula y, digamos, practicar, pero ya una vez saliendo a la vida real, a la vida profesional, ya es otra cosa diferente. Entonces, aquí entramos nuevamente a donde hemos empezado. Les había comentado que hace un par de horas una amiga me comentaba de que por qué me convertí en guía de turismo y pues esto me dio pie a recordar y a querer prender la cámara y grabarme contando todo esto. Entonces mi idea es subirla a mis redes, subirla a YouTube, eh, sin mucha edición tampoco, subirla a Spotify para que se pueda distribuir y a las personas que le lleguen y estén interesadas puedan conocer un poquito más del contexto de quién yo soy. Uno, uno de los puntos de inflexión para toda la humanidad pasó en el año 2020. Entonces, en el año 2020 fue donde todos mis proyectos personales y profesionales se pararon por completo, porque estaba en lo mejor de mi carrera profesional, había despegado como guía de turismo, ganaba bastante bien eh, y pues tenía bastante bien mi vida profesional resuelta en la ciudad de Quito y vino la pandemia, marzo de 2020, un año histórico que quedará marcado en la humanidad completa, no solamente en los ecuatorianos ni en los latinoamericanos, sino en el mundo completo. Se paralizó todo por completo. Recuerdo muy bien, estaba trabajando en el bus, estaba ya de regreso para finalizar mi día de tour y justamente nos habían alertado que había una emergencia sanitaria y que había un nuevo virus que se estaba esparciendo desde China. Y justamente nosotros en el tour teníamos unos visitantes asiáticos y comenzó la paranoia y que las mascarillas y tanta cosa y comenzó el encierro. Entonces fue una época bastante oscura, bastante turbia. Inmediatamente nosotros guardamos el bus, pero no íbamos a imaginar que nos volveríamos a ver casi un año y medio después, casi 2 años después. Guardamos los buses ese día sin imaginarnos que los encontraríamos muchísimo después, ya las llantas bajas, dañados, incluso la hierba de los parqueaderos había crecido tanto que parecía que estuvieron 20 años esos buses ahí. Entonces eso fue increíble, no, nadie se podía imaginar qué es lo que iba a pasar en esa época pandemia. Eh, yo lo que hice es hacer mi maleta y regresarme acá a San Gabriel, sí, porque acá tengo mi familia, allá vivía también con unos familiares, pero pues decidí venirme mejor para acá, estar más tranquilo. Eh, Nos llamaron a la empresa, eh, voluntariamente firmamos la renuncia para que no haya, digamos, ningún tipo de problema luego con el seguro y con acumulación de prestaciones, etcétera. Entonces muy cordialmente nos pidieron, entonces yo no tenía ningún problema, les dije que bueno, que les firmo la renuncia voluntaria, ya no, no nos hagamos problemas. De gana vamos a estar peleando ya por eso, ni que hubiera estado 20 años tampoco trabajando ahí. Bueno, me regresó para acá, pues pensábamos que iba a ser una semana, 2 semanas, un mes, y luego comenzaron a pasar más los meses hasta que se hizo un año entero y se acabaron los ahorros, se acabó
bueno, fallecieron muchísimas personas y todos esos proyectos personales, profesionales, esos proyectos de vida, pues lamentablemente se fueron al piso y se acabaron totalmente. Tocó básicamente volver a empezar de cero a reconstruir nuestras vidas nuevamente, ¿no? Entonces fue un tiempo bastante duro, pero que nos enseñó mucho, yo creo, a valorar a nuestra familia, a valorar a nuestros amigos y las cosas que nos parecen tan, que les damos por sentado, a veces no lo son. Eh, a veces son bastante más complicadas de lo que pensamos. Yo tenía mi independencia, tenía mi novia por Quito, eh, tenía mi grupo de amigos. Cuando acabamos el trabajo salíamos, nos íbamos a un bar, tomábamos cerveza artesanal, la pasábamos bien. Tenía esa gran independencia, pero también tal vez una parte del libertinaje, ¿no? Que se paró totalmente cuando yo me regresé para acá, nuevamente volver a la casa. En esas épocas de pandemia habían toques de queda, no podíamos salir a ningún lado. Y yo puedo decir que los primeros días, las primeras semanas que estuve encerrado acá, incluso yo creo que llegué a tener síndrome de abstinencia. Sí, porque era acostumbrado a salir, acostumbrado a tomar una cerveza, a estar con mis amigos, a estar con mi novia, etcétera. Y llegar a un parón total, a un encerramiento total, fue puta, demasiado fuerte para todos nosotros, creo, a nivel mundial. Pero a la larga, tal vez esa parada en seco que tuve yo fue para darme cuenta de que, claro, del tema profesional estaba avanzando muchísimo, estaba despegando, estaba súper bien, pero tal vez tenía demasiado libertinaje, tal vez desperdiciaba mi tiempo, desperdiciaba mi dinero en cosas superfluas, ¿no? Que a la larga no tuvieron sentido, ¿no? Y amistades que nosotros creímos, luego ya no fueron amistades porque ya ni siquiera nos hablamos al día de hoy. Así de grave y así creo que pasó con la gran mayoría de nosotros, ¿no? Un parón total. Entonces yo recuerdo muchísimo experimentar muchísimo en la cocina, hacer diferentes platos, de la liquidación que me dieron del trabajo, comprar comida para todos acá, experimentar muchísimo con pastelería, con repostería, hacer diferentes platos. Ya después de todo este tiempo nos acostumbramos bastante bien a esto. Fuimos saliendo poco a poco de la pandemia. Volví a Quito de a poco, con mucho miedo de todo este tema que todavía seguía este virus activo. Muchas de las personas eh, más vulnerables fallecieron en 2022 y mi abuelo Luis también falleció en este contexto de esta enfermedad y fue bastante duro, ¿no? Eh, Mi abuelo materno pues prácticamente fue mi papá el que me crió, básicamente él tomó el rol. Recuerdo mucho de niñito irme con él a una escuelita que hay acá en San Gabriel a ayudarle a él porque él era el encargado de cuidar el conserje de esta escuelita. Entonces mis primeros recuerdos siempre han sido desde ahí, desde la escuelita. Ahí había un cuartito pequeño, una vivienda. Uno de los primeros recuerdos es que yo estaba dormidito ahí y luego ya me vi solito. Traté de abrir la puerta y la puerta estaba cerrada, estaba con llave por la parte de afuera. Y como niño, pues el reflejo siempre fue llorar. Entonces yo golpeaba y lloraba y gritaba que mi abuelito, que mi abuelito, que mi abuelito. Y entonces tengo pequeños recuerdos de que él llegaba corriendo, uy, mi hijo, ¿qué le pasa? Ay, perdóneme, discúlpeme, sabe que me fui acá a la esquina nomás. Suelen jugar un,
un deporte similar al tenis, pero con una pelota bastante grande y bastante pesada, y en lugar de raquetas son unas tablas bastante grandes. La pelota nacional, que es bastante tradicional aquí en el cantón Montúfar, en la provincia del Carchi, creo. Y también el ecuaboli. Entonces él me ha dejado dormido ahí y él simplemente se ha ido a ver esto, a distraerse, ¿no? Después del trabajo, ya en la tarde. Y entonces yo lloraba y lloraba y lloraba, y entonces es uno de los primeros recuerdos bonitos y tal vez un poco amargos que tengo de estar con él, ¿no? De que él me abrazó y después salimos, comimos y ya me trajo para la casa. Entonces, en 2022, cuando él se fue bastante duro. Eh, como muchos de los hombres, a veces para nosotros es un poco complicado expresar nuestras emociones. Y en esos primeros días y semanas yo no podía llorar, o sea, no podía desahogar todo ese dolor que yo tenía por dentro. Pasó mucho después que yo con algunos amigos salí de fiesta, me emborraché mucho y después de muchos meses de que él había partido, al fin pude llorar y desahogar todo ese dolor y ese luto que tenía en mí. Creo que este es un problema que tenemos nosotros acá en América Latina, en Ecuador, como hombres, de tal vez no demostrar mucho nuestros sentimientos, porque eso nos enseñaron desde pequeños, ¿no? Y si tú demuestras tus sentimientos, es como que te toman como una persona débil o algo así. Entonces, eso creo que lo tenemos muchos, ¿no? Eh, una de las cosas, ¿no? En el 2021 empezaba un proyecto de cooperación internacional. Bueno, y ya les voy a seguir contando cómo se relaciona con esto de mi abuelo. Entonces yo había mandado la carpeta, eh, pero no había pasado nada en muchos meses. Entonces justo me llega la noticia al correo electrónico de que el mismo día que estábamos velando e íbamos a sepultar a mi abuelito, él había fallecido, el mismo día que le estábamos velando y por sepultar, el mismo día tenía yo que ir al municipio a dar unas pruebas. Eh, yo no sé cómo lo hice, yo no quería ir, ¿no? Entonces le dije, mire mami, le digo, sabe que tengo esta convocatoria, me llamaron justamente para dar unas pruebas para este trabajo al que estoy aplicando. Váyase, mi hijo, dijo, váyase, usted tiene que ser fuerte, piense, su abuelito ya no está, pero él está tal vez acompañándonos en espíritu, y él no va a querer que usted pierda esa oportunidad de irse a esa prueba. O sea, no importa lo que pase, lo llamen, no lo llamen, lo contraten o no, pero vaya y de la pelea, no me acuerdo. Entonces yo con ese dolor que se siente, y es a veces como que nuestro cerebro y nuestra mente está afuera, no está como en otro plano, está como volando por ese dolor que se siente. Yo me fui, simplemente me fui, cogí un esfero, salí del velorio y me fui a dar esta evaluación. Entonces ahí estaba un montón de gente, nos pasaron un montón de hojas y ahí había cuestiones de administración turística, cuestiones del territorio, cuestiones también de compras públicas, del CERCOP, del Servicio Ecuatoriano de Compras Públicas, que es fundamental aprender eso y saber eso cuando se piensa en ser un servidor público. No sé cómo lo contesté, no sé si mi abuelo, tal vez el espíritu o algo así, estuvo ahí presente, pero lo logré contestar y me fui, entregué, muchas gracias, y me fui para el velorio, a la misa y luego ya al cementerio para sepultarlo, ¿no? Entonces, una de las épocas más duras que me ha tocado vivir, eso no se puede olvidar, y obviamente eso es el contexto como uno se forja, ¿no? Para, para la vida, pues básicamente, ¿no? Y yo sé que muchos tal vez en este punto se identificarán conmigo, ¿no?
les habrá pasado cuestiones similares, ¿no? Y que es bastante duro esto. Eh, Tenía que seguir sobreviviendo. Yo me fui para la ciudad de Quito nuevamente y seguía trabajando. Trabajaba de freelance, o sea, sin contrato fijo, sino los días que tenía tour, me iba. Al final de la semana me pagaban los tours que yo hacía. No teníamos contrato fijo, no teníamos seguro ni prestaciones, lo que antes de la pandemia sí lo tuvimos, pero podía sobrevivir de alguna u otra manera. Tenía mis recursos, tenía para pagar el alquiler en Quito, la comida, tal vez ayudar un poco a la familia acá en San Gabriel. Entonces, eh, en una de estas, yo me vengo para acá, para San Gabriel, y me encuentra el alcalde de acá. ¿Qué más, mijo? En ese tiempo, claro, de rostro físicamente tal vez me conocía, pero no me identificaba por nombre. Seguramente no me identificaba por nombre. Entonces me dijo, usted dejó una carpeta, ¿no es cierto?, en el municipio. Sí. Dijo, parece que se va a abrir algo para usted. Véngase la próxima semana y hablamos. Entonces yo recuerdo que era, si no estoy mal, 2021, 2022. Debe haber sido la Semana Santa del año 2022. Sí, la Semana Santa del año 2022. El Viernes Santo era justamente que yo andaba con mi mamá por el Parque Central y justo lo topamos a él y dijo, mi hijo, véngase y hablamos. Entonces, a la siguiente semana, yo no me fui para Quito, no acepté ningún tour, ningún trabajo, me quedé acá hasta la próxima semana y me bajé a hablar con él. Entonces, la idea era ponerme a administrar el museo municipal que lo iban a inaugurar recién. Me preguntó si yo tenía experiencia, le digo, tengo experiencia trabajando en museos del centro histórico, administrando no tanto, pero le digo, puedo aprender, o sea, no hay ningún problema. No, no podía decirle que no, ¿no es cierto? Obviamente era una excelente oportunidad. Pasaron muchos meses, no pasó nada, no pasó nada y no pasó nada. Seguía yendo y viniendo de Quito, seguía trabajando de freelance, eh, sobreviviendo de alguna manera, ¿no? Eh, Ese año 2022, en julio, justamente pasa un evento, natural, un sismo bastante fuerte acá en la ciudad de San Gabriel, en la provincia del Carchi, que dañó varias edificaciones, incluso dañó la torre de la iglesia matriz, que a la actualidad ya está reparado todo eso, pero en esa época pasó ese sismo bastante fuerte. Yo estaba acá en la casa todavía, justo en el cuarto donde estoy, no estoy grabando esto, y eh, tenía mi perrito, cachorrito, mi Blackie, que recién había venido, ¿no? Recién lo habíamos traído, y era bien cachorrito y estaba aquí durmiendo conmigo. Entonces recuerdo clarito que eh, comenzó a moverse las cosas, comenzó a temblar todito, y yo me asusté y dije, es un temblor, es un temblor. Entonces yo lo que hice, me acuerdo clarito, es no entrar en pánico, cargarle a mi perrito en mis brazos y decirle a mi tía que estaba acá, también estaba lavando una ropa o algo así. Vámonos afuera despacito porque está temblando. Y nos asustamos mucho, pero no entramos en pánico. Entonces salimos y comenzamos a ver cómo todo se movía. Comenzamos a ver cómo todo se movía, era una locura, era un caos. Recuerdo clarito que un chico que subía a trotar, tenemos a 3 kilómetros hacia el lado norte, unas piscinas naturales. Entonces, por lo general salimos de acá, nos vamos al campo, trotamos unos 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de regreso hasta la ciudad. Hacemos un poco de ejercicio. Bueno, él subía a hacer ejercicio y al sentir el temblor, lo único que recuerdo que lo vi hacer es poner la rodilla al piso y esperar hasta que pase el temblor. Eh,
fue fuertísimo luego de unos, no sé exactamente cuánto duró, pero luego ya se comenzó a las noticias de las mismas personas que llegaban de la parte de abajo, que se habían caído algunas casitas antiguas, patrimoniales, y que bueno, afortunadamente creo que no hubo personas fallecidas, pero había heridos y la gentecita perdió sus casitas, pues su hogar. La iglesia se dañó en ese tiempo, la torre del lado norte, y bueno, nos dio bastante temor, bastante miedo, ¿no? De cualquier réplica que pueda haber. Estamos 4 años después, estamos en agosto de 2026 y pasó nuevamente un sismo otra vez. Ya no fue tan fuerte como la vez anterior, pero igual lo sentimos nuevamente acá en San Gabriel. Y pues lamentablemente el 10 de agosto sucedió este sismo que afectó al eje cafetero, Pereira, Armenia, Cali en Colombia, ¿no es cierto? Que fue bastante fuerte allá. Eh, Nuestra solidaridad con nuestros hermanos colombianos. Entonces, después de esto, pues obviamente eh, pasaron varios meses luego de este sismo. Bueno, antes de pasar a hablar del tema del proyecto, hagamos un pequeño paréntesis para hablar un poco del tema patrimonial. El tema patrimonial aquí en nuestra ciudad de San Gabriel ha sido muy controversial, es un tema difícil, es un tema álgido que a la mayoría de gente no le gusta tratar. A ver, dejen en los comentarios para ustedes qué es patrimonio. Patrimonio es lo que tenemos, patrimonio es las tradiciones, patrimonio es la cultura, patrimonio es la gastronomía, es la manera de hablar, patrimonio son las casas antiguas, las iglesias antiguas del siglo XVIII, XIX, XX. Para ustedes, ¿qué significa el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? ¿Es algo que tenemos? ¿Es algo tangible? ¿Es algo intangible? Bueno, en el año de 1972, Quito fue considerado como el primer patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. O sea, es a nivel mundial. En el 92, la ciudad de Cuenca, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, es bueno, ¿no? Entonces, también acá, el 11 de noviembre de 1992, la ciudad de San Gabriel fue declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador, no de la UNESCO, ¿no? Sino del Ecuador. Entonces, ¿qué pasa con esa legislación? Pues que las casas antiguas, edificaciones tal vez del siglo XIX y de inicios del siglo XX, no podían ser derrocadas, no podían ser tocadas. Quizá en ese momento las autoridades que estaban en funciones no dimensionaron qué es lo que iba a pasar con el tema patrimonial. Obviamente tuvieron las mejores intenciones para que nuestra ciudad sea considerada como patrimonio, pero no tomaron en consideraciones que luego de muchas décadas esas casitas patrimoniales, esas casitas antiguas iban a convertirse en un problema. Tal vez, ¿no? Por el hecho de que es muy costoso hacer reparaciones al estilo patrimonial. A la gente lo que le gustaría es simplemente botar las casas antiguas y reemplazarlas por construcciones totalmente nuevas, ¿no? Entonces, con la legislación actual acá en la ciudad de San Gabriel no se puede hacer eso, en Quito, obviamente en el centro histórico no se puede hacer eso, en Cuenca tampoco. Entonces, estas otras ciudades grandes como Quito y Cuenca aprovechan el tema patrimonial, el tema arquitectónico para el turismo. Yo mismo he trabajado en algunas iglesias que se convirtieron en museos en el centro histórico de Quito. San Francisco, la iglesia catedral, la más hermosa que hay, la iglesia de la Compañía de Jesús, la iglesia de oro. Invirtieron millones de dólares hace varias décadas atrás para reforzar la infraestructura antigua de las iglesias del siglo XVIII, y actualmente son iglesias hermosas, tienen muchísimo patrimonio arquitectónico, pinturas y esculturas hermosísimas, entonces se les saca provecho mediante el turismo y pues como que de alguna manera y con aportes de
ONGs extranjeras, del mismo gobierno central, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, del municipio de Quito, pues se ha podido mantener en el tiempo. Lo que no ha pasado acá en San Gabriel, que tal vez por desconocimiento, por falta de aplicación de un modelo de gestión adecuada, pues no se le ha podido dar mantenimiento a la gran mayoría de inmuebles patrimoniales. Bueno, pero esto en el centro, ¿no? En el centro, donde están las iglesias principales y los centros turísticos principales en el centro histórico. Pero si ya salimos un poquito de ese perímetro, pues hay barrios donde las edificaciones también se están cayendo, porque, como les digo, el tema patrimonial es bastante complicado. Las personas no es que pueden simplemente hacer unas adecuaciones, sino que tienen que tener un criterio técnico y para hacer estas reparaciones tienen que invertir un poquito más de dinero, no es de llegar y simplemente poner ladrillo por poner, sino que tienen que haber un estudio técnico y ahí está lo complicado, ahí está el, el tema del costo que representa esto para las personas. Muchos simplemente las han dejado abandonadas, se han ido a vivir a otros sectores de Quito o tal vez a los valles de Quito y las edificaciones simplemente las dejan ahí para que el paso del tiempo y los elementos las deterioren y simplemente se caigan. Lo mismo pasa acá en la ciudad de San Gabriel. La gran mayoría no han sido intervenidas ya en muchas décadas y en este sismo de 2022 muchas de ellas se cayeron y quedaron bastante mal estructuralmente, ¿no? Eh, es muy complicado también eh, dar de alguna manera, ¿no?, responsabilidades y decir, porque estos señores en 1992 hicieron declarar a San Gabriel como patrimonio, ahora no puede haber un desarrollo. Y decir que ahora la actual administración o las administraciones que vengan en el futuro puedan de alguna manera abolir el tema patrimonial es muchísimo más complicado. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, sino más bien pensar en una solución de aprovechamiento de esas infraestructuras patrimoniales, ¿no? Hacer algo productivo con las infraestructuras patrimoniales, sacar recursos o dar recursos desde el gobierno central, desde el gobierno local, préstamos, como lo están haciendo, para que puedan los propietarios afrontar un poco esta carga y poder darles un poco de mantenimiento a estas casas con un préstamo que después de unos 3 o 5 años pueda ser devuelto sin intereses al municipio y que esta vivienda patrimonial pueda ser utilizada para temas turísticos, para temas de negocio, para que pongan restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, museos, centros culturales, algo que sea relacionado con el tema turístico y que pueda mover la economía. No solamente que la vemos la casa bonita, ya la reconstruimos, le invertimos cientos o miles de dólares, pero se queda ahí, sino que se le pueda sacar de alguna manera provecho también a la infraestructura patrimonial. Es una de las propuestas también que estamos trabajando. Estamos, digo, porque desde mi parte profesional, desde la parte turística, también he estado hablando con, con las autoridades, pues para que esto se pueda llevar a cabo en el futuro próximo, ¿no? Bueno, entonces, esto pasó en el 2022, pues lamentablemente no se le ha ido dando solución a esto y es un tema bastante complicado acá hablar de patrimonio en la ciudad de San Gabriel. Pasando a otro tema, cerrando el paréntesis de este tema del sismo y de este tema patrimonial, pasando a hablar un poco de lo que pasó eh, en mi tema profesional después de muchos meses. Entonces, yo estaba tranquilo, estaba descansando, ya me iba a ir a Quito para seguir trabajando, tomando más tours, y justamente me llaman del municipio. Muchas veces nosotros hemos demonizado, satanizado, decir que la política, que es lo peor, que es ladrones y tanta cosa, ¿no?, que decimos de los políticos. Pero, sin embargo, sí ha habido buenos políticos y buenos administradores públicos.
no podemos a todo mundo poner en la, en la, en el mismo saco de la corrupción. Sí que hay corrupción en todos los niveles de gobierno, pero no es que todos son malos tampoco, ¿no? Y como jóvenes es importantísimo que nos involucremos en política, aprender de políticas públicas, aprender de administración pública, porque si no lo hacemos los jóvenes, van a seguir los mismos y los mismos y los mismos, aprovechándose tal vez de la falta de conocimiento de la ciudadanía. Entonces hay que aportar, si tenemos tal vez experiencia, un título, las ganas de trabajar, pues ¿por qué no meternos a la política? No necesariamente como candidatos, pero sí, por ejemplo, teniendo cercanía con las autoridades, con los políticos y con los que están adentro. No tanto decir como tener una influencia o tener una palanca adentro, sino tener conocidos, hacerse conocer de que uno es profesional y puede aportar algo a su territorio, a su cantón. Entonces esto pasó. Eh, Marquiño, sabes que el, el técnico que está en el proyecto donde tú aplicaste hace tiempo, él va a salir del puesto porque va a ser candidato eh, para concejal en otro cantón. Entonces, bájate de una y ándate a la dirección de planificación y conversas con tal persona que te está buscando, pero no tiene tu número. Entonces, bájate y conversa de una, pero... Entonces, yo estaba pintando el cuarto, me acuerdo. Me cambié de una y bajé al municipio. Buenos días. El ingeniero, ya nos presentamos. Entonces usted presentó la carpeta, mire que el, el compañero sabe que tiene que renunciar porque va a postularse a un cargo público de elección popular. Entonces usted es el mejor puntuado de los que han presentado las pruebas y creemos conveniente, si es que a usted le parece, que nos acompañe en este proyecto. ¿Quiere acompañarnos? Claro, le digo, ¿cómo no voy a poder? Y entonces ahí dijo, ¿qué tal para el tema de compras públicas y el sistema? Le digo, no sé mucho de esto porque no he trabajado tanto en el tema público, pero yo puedo aprender, eso no tengo ningún inconveniente, listo. Vamos a conversar con el técnico que iba a salir para hacer la transición. Vamos a conversar con el director, vamos a conversar en talento humano. Lo presento y de una vez dijo, si usted quiere ya puede quedarse acá 15 días y sin nada de pagarme ni nada, ¿no? Sin contrato ni nada. Y el 1 de septiembre que él renunciaba, yo pues inmediatamente ingresaría al puesto. Claro, le digo, no hay ningún problema, yo me quedo acá. Y comienzo a aprender y comienzo a empaparme del tema del proyecto para hacer la transición. Perfecto. Y pues dicho y hecho, comencé, me quedé y come, ya una vez me presentaron, ya me quedé en la oficina, ya saludé con los chicos que estaban ahí, con los técnicos, y comencé a quedarme a aprender del proyecto, ¿no? Uno de los proyectos súper interesantes se llama Ecogoptur, empoderamiento de comunidades rurales del Cantón Montúfar, la provincia del Carchi, para el desarrollo sostenible mediante el turismo. Ya, no sé la denominación exacta, ya no recuerdo, uno de los mejores proyectos, cofinanciado por la Unión Europea. Entonces, justamente cuando la anterior administración ingresa en 2019, hacen todo este proyecto, hacen el seguimiento y ganan estos recursos en 2020, si no estoy mal, justo cuando llega pandemia. Entonces ellos se habían ganado, ¿no? este proyecto porque lo habían planteado súper bien el perfil de proyecto. Pero al ser un municipio pequeño, de alguna manera ellos no podían ejecutarlo solo. Entonces tuvieron que llamar a socios. Llamaron a la prefectura del Carchi y al municipio del Cantón Mira, acá en la provincia, ¿no? En la misma provincia del Carchi. Entonces, siendo estos tres socios, luego ya trajeron a una fundación que era la que coordinaba todo y se trabajaba también con el ayuntamiento de La Palma del Condado de España, que él era quien intermediaba con la Unión Europea para enviar los recursos acá. Un tema burocrático bastante complejo, pero un tema
sin dudas, bastante interesante. Se demoró mucho tiempo en aplicarse. Bueno, y nosotros ya no nos quedamos trabajando hasta el final del proyecto. Trabajé alrededor de un año hasta empaparme de todo y ejecutar algunas acciones. Luego ya las acciones finales las se ejecutaron en esta administración. Esta administración lo único que tenía que hacer es ejecutar lo que ya estaba. Los recursos estaban, los lineamientos y todo lo demás estaba. Solamente debían ejecutarlo y ya parece que lo han hecho y están ya finalizando con este tema del proyecto. Uno de los proyectos más interesantes que se ha dado acá en el norte del país. Y pues obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es darle seguimiento a esto ya en los meses y años que vengan, ¿no? Que todo se vaya dando de la mejor manera. Y para finalizar estoy ya en estos 2 añitos, salí del municipio. Nuevamente me fui de freelance a trabajar como guía en Quito. Me pasaron un montón de cosas que no vienen al caso en este video. Tal vez en otro video un poco más personal. Y luego ya viene este hermoso proyecto Finca San Pedro Glamping, que vengo trabajando con mi socio Andrés Ponce desde 2024. Que yo subí a las propiedades de él. Comenzamos a ver las posibilidades, las diferentes actividades, el aprovechamiento también de que puedan ver e interactuar con el ganado lechero, con los caballitos, hacer cabalgatas y a construir el domo, que es un proyecto interesantísimo, construir un domo geodésico. Primero, en medio del bosque, armar una plataforma de 8 metros cuadrados, 8 por 8, 64 metros cuadrados, hacer las bases como que fuera para una casa de 2 pisos, increíble, y luego ahí construir el domo, que es hecho en madera de pino tratada y con vidrio totalmente transparente. Entonces es una geometría perfecta. Cuestión de que cada triángulo, cada pieza va encajando como un rompecabezas hasta formar un domo, una especie de cúpula. Es hermoso, es increíble como la geometría, la física, ¿no? La arquitectura convergen para poder llevar a cabo este hermoso proyecto. Desde enero de 2025 ya comenzamos a operar, a llevar clientes a la finca, y poco a poco seguimos creciendo. Entonces, mi parte no ha sido en la, obviamente, infraestructura, porque no soy ingeniero estructural ni arquitecto, pero sí fue la parte de la planificación y ahora pues la parte administrativa, la parte de logística, la parte de marketing digital e incluir ahora automatizaciones y también inteligencia artificial para cada uno de los procesos organizativos que nosotros estamos teniendo. Es increíble, a mí me gustaría grabar un video completo solamente hablando del proyecto Finca San Pedro y cada uno de los procesos que hemos ido llevando a cabo y poderles ilustrar a ustedes con fotografías, con videos de archivo que yo tengo de cómo estaban los terrenos y cómo fuimos haciendo poco a poco este tema. Han sido años bastante complicados. Es por eso que he dejado un poco las redes sociales. Me dediqué muchísimas redes sociales en 2020. Empecé mi blog, empecé mi podcast. Conversaba de manera online con algunos de mis amigos guías turísticos de Quito, conversando un poco de experiencias y los publicaba en YouTube. Y subía uno que otro video, pero sin embargo lo dejé un par de años porque me dediqué al proyecto, porque me dediqué a hacer otras cosas, cuestiones personales que les he contado un poco acá también. Eh, pero ya este tiempo lo he decidido organizar. Algo que me ha pasado es la infoxificación o la intoxicación de demasiada información. Ahora hay un montón de información que viene de todos lados y es bien complicado poder concentrarse y poder centrarse en lo que uno hace. Hace 2 o 3 décadas atrás era tal vez más simple no intoxicarse de tanta información, no tener este burnout, ¿no? de, de tener este exceso de cosas, ¿no?
Porque yo recuerdo pues cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio, yo iba a la biblioteca, a las bibliotecas de los colegios, de las instituciones educativas, y tenía que buscar en una fichita, pedirle al bibliotecario que me buscara un libro, otro libro, dos, tres libros en la tarde y buscar eh, en las diferentes secciones la parte específica que yo necesitaba, ¿sí? Incluso me acuerdo que para matemáticas teníamos que consultar el álgebra de Baldor, el álgebra de Baldor, que muchos de los que están viendo, escuchando esto, se acordarán de ese famosísimo libro, que era una tortura completa. Teníamos que sacar páginas de ejercicios de matemáticas y en vacaciones o en días libres o en feriados, tener que quedarme en la casa resolviendo esos ejercicios del álgebra de Baldor. Era una tortura completa hacerlo. Ahora ya pueden encontrar esos ejercicios totalmente resueltos en internet, en una página que se llamaba El Rincón del Vago, no sé si existe hasta ahora, o simplemente copiar el problema en la inteligencia artificial y ya que te lo resuelva en segundos, ¿no? Antes teníamos que hacer el ejercicio y hacer trabajar a la mente, a tener un poco más de paciencia, ¿no? Tal vez aburrirnos un poco, no tener esa inmediatez de tener un celular y consultar en 5 segundos, a hacer el deber, entregar y luego ya no tener nada que hacer, sino que teníamos que tener ese proceso de investigación, de ir a buscar y aburrirnos un poco, luego acabar y tener esa satisfacción de decir, bueno, ya lo investigué y ya lo aprendí y lo sé porque me costó aprenderlo. Ahora ya es completamente diferente. Entonces en estos años, en estos meses he tenido esa infoxificación de, de tener demasiado en cambio a mi disposición y luego me concentraba en hacer una cosa, en hacer otra cosa, en hacer otra cosa, en hacer otra cosa. Tengo el proyecto de Travel Ecuador, tengo el proyecto de Finca San Pedro, tengo el proyecto de política, tengo el proyecto de mi libro personal autobiográfico y de escribir biografía aparte. Entonces era un caos completo. Lo que he hecho en las últimas semanas es utilizar inteligencia artificial no para escribir libros, ni para investigar directamente, sino para que me ayude a organizar, utilizar herramientas organizacionales para esquematizar todo esto y no coger y en un solo día o en una sola semana o en un solo mes hacer todo de golpe, sino que organizar la información y saber dónde buscar, esquematizar, tener una metodología de investigación, como lo hice en 2011, 2012, dedicarme 2 años a escribir una tesis de alrededor de 500 páginas sobre turismo comunitario y desarrollo sostenible. Ahora, pues eso es lo que me ha encantado, lo que me ha apasionado y lo que me ha traído hasta acá. El tema de sostenibilidad, el tema de conservación ambiental. Ahora ya, pues obviamente el tema de administración pública, de desarrollo territorial y combinarlo con marketing digital e inteligencia artificial. Es una locura. Como decimos comúnmente acá en Ecuador, es una fanesca de todo, ¿no? Es una combinación de un montón de cosas. Fanesca, para los que no sepan, es un plato típico que lo comemos en Semana Santa, que viene con varios ingredientes, con granos, con frijol, con lenteja, alberja, melloco, maíz, obviamente. Y es una sopa bastante espesa y bastante deliciosa. También tiene huevo, también tiene pescado seco y salado. Es delicioso, ¿no? Bueno, pero el hecho de utilizarla en esta analogía es que en una fanesca se mezcla de todo. Entonces acá también les acabo de hablar de que hay un montón de temáticas que convergen para poder crear. Entonces, lo que a futuro estoy planeando es hacer la publicación de varios volúmenes de investigación, de metodología, sobre todo enfocada para que, no sé, funcionarios públicos, administradores, gerentes de empresas de, relacionadas al desarrollo territorial, relacionadas al tema de turismo, al tema cultural, al tema patrimonial, puedan tener una bibliografía ordenada, digamos, de alguna manera, y, y puedan tener una guía, una base.
Eh, Tal vez yo no la he encontrado. Seguramente hay algunas bibliografías que tocan uno u otro tema, pero tener esta mezcla de desarrollo territorial, de marketing digital, de inteligencia artificial, pues hasta el momento no la he encontrado. Entonces yo solito me di a la tarea de decir, ¿por qué no? Si tengo todo este contexto, toda esta experiencia, pues también ponerlo a disposición de los profesionales, de los administradores, de los estudiantes, incluso de los docentes universitarios, pues para que tengan un- un- una fuente de consulta más también, ¿no? Y poder aportar. Dentro de... Hay un dicho bastante conocido, creo que a nivel Ecuador y a nivel mundial, no sé si lo sea, a nivel latinoamericano, hay hay tres cosas que uno se plantea, ¿no? Para la vida. Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Árboles he plantado un montón, hijos todavía no tengo, quizá en algún punto en el futuro. Y libros, pues tengo mi tesis, pero no la consideraría yo como un libro, sino como un trabajo académico. Entonces, eh, me gustaría mucho escribir estos volúmenes. En el primero hablar sobre todo de turismo comunitario y desarrollo territorial. Y dentro de este ir desglosando un poco más acerca de las diferentes experiencias que yo he tenido, tener bibliografía consultable, donde se pueda consultar y se pueda apoyar también quienes están estudiando o quienes están administrando un territorio que es importantísimo. Muy aparte de todo esto, desde hace un par de años atrás, creo que más de 10 años, empecé con mi proyecto de autobiografía. Bueno, lo empecé porque en algún punto necesitaba yo sacar de mi sistema ciertos sentimientos, ciertos pensamientos que yo tenía. Y una de las mejores formas que yo encontré fue escribirlo, abrir una hojita de Word en la computadora y simplemente comenzar a sacar todo eso que yo tenía en mi cabeza, cuando me pasaban cosas sobre todo negativas en temas sentimentales con algunas mujeres. No he sabido explicarlo muy bien a todos. Unas partes saben mi mamá, otras partes saben mis amigos, gente muy cercana a mí, pero eso íntimo que yo sentía y tenía dentro de mí, yo lo quería plasmar en algo. Y simplemente abría una hoja de Word y comenzaba a sacar, comenzaba simplemente a escribir frases sueltas y cosas que se pueden asemejar a poemas tal vez. Eh, bueno, se acabó la batería del estabilizador. Bueno, entonces de esta situación, pues surgió la idea de escribir una autobiografía novelada. La autobiografía novelada es como el pretexto, el vehículo que yo quiero utilizar para escribir sobre temas universales, pues sobre problemas universales, sobre el descubrir el mundo, el descubrir la sexualidad, el primer amor, la primera decepción, el trabajo, el vacío, eh, caer en un pozo tal vez de alcoholismo, de mujeres, la pandemia, cómo la tecnología ha ido afectando o modificando, digamos, nuestras vidas, cómo en nuestra generación, los que nacimos en los 80s, en los 90s, nacimos en el siglo XX, crecimos en los 90 y estamos ya de adultos en el siglo XXI. Hemos pasado 2 siglos, tenemos menos de 4 décadas y hemos pasado un montón de cambios históricos y sobre todo de cambios tecnológicos, de utilizar el disco de vinilo al cassette, luego al CD y ahora tener todo en streaming, de utilizar máquinas de escribir a utilizar computadoras,
de consultar en Encarta o de consultar en bibliotecas, ahora a consultar en internet y ahora con el avance de la inteligencia artificial. Entonces, el tema de la biografía novelada, de la autobiografía novelada, es simplemente un vehículo, un pretexto para contar todos estos temas universales y cómo nos ha afectado como sociedad. Me alargué un montón grabando esto, eh, pero al igual que hace muchos años me desahogaba escribiendo, pues ahora me desahogo frente a la cámara. Simplemente le voy a dar un retoquito, un par de cortes, y esto lo voy a subir a YouTube y lo voy a poner también en Spotify. Para todos quienes escucharon esto, pues un podcast o, o este tipo de formato siempre se lo pone como de fondo mientras están haciendo tareas, mientras están haciendo cualquier otra cosa en la casa, haciendo la tesis, viajando incluso. Y es bien interesante ir escuchando, ¿no? A mí me gusta bastante el formato de podcast, lo consumo mucho. Este formato largo, sobre todo, es bastante extenso, de que se cuenta bastantes historias. Entonces, no sé, ojalá tenga tiempito y en el futuro voy a hacer más episodios conversando con amigos, igual que lo hice hace 6 años atrás, eh, bueno, 5 creo, en el tema de pandemia, donde hablaba con mis amigos. Y ahora también un poco enfocado a este tema de la bibliografía, este tema de los libros, pues obviamente me encantaría hacer episodios tipo documental para entregar contenido de valor. Entonces, muchísimas gracias si se quedaron hasta acá. Muchísimas gracias, están locos. Es 1 hora y media de contenido, de estar habla y habla y habla y habla. En realidad ya se me secó la boca, se me secó la garganta. Y pues he hablado de todo mi contexto, sobre todo profesional, de un poco de cronología desde mi punto de vista, desde mi profesión. Y me gustaría hablar muchísimo más de estos temas, ¿no? Entonces dejen sus comentarios, dejen sus me gustas, síganme, no se olviden de seguirme para seguir hablando muchísimo más de esto, ¿sí? Muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta el final y ya próximamente subiré muchos más episodios acá a mi canal de YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias.